Muy bien, seguimos nuestra discusión de las unidades de concentración. En esta ocasión vamos a trabajar la notación partes por la teoría. Recuerde que este video nos enfocaremos en la parte teórica y en la parte algebraica analítica de las unidades de concentración. Ya para la parte numérica pues puede examinar lo que son los ejercicios resueltos. Entonces, la notación partes por se vincula con la noción de traza. Una traza es una sustancia química cuya concentración u otra medida de cantidad es muy baja. De allí una cantidad a traza. El asunto es que el límite preciso para decir que la concentración es baja puede llegar a ser arbitrario y depende de los instrumentos de medida. Después de todo, la mayoría de las disoluciones no se colorean. Es decir, no podemos examinar a simple vista que una solución se encuentre diluida o concentrada, a diferencia de lo que nos muestran los libros de texto, en la cual nos muestran algunas soluciones que sí colorean, y nos muestran las soluciones concentradas como muy coloreadas, y las soluciones diluidas como muy poco coloreadas. Pero soluciones normales como ácido clorhídrico o virtualmente cualquier ácido sin sustancias colorantes o sales como cloruro de sodio son soluciones que son transparentes. Por lo tanto, no podemos examinar a simple vista el nivel de concentración. Tradicionalmente, un elemento traza es aquel cuya concentración promedio es inferior a 100 partes por millón, ppm, o inferior a 100 microgramos por cada gramo de solución completa. También por tradición, las concentraciones traza se expresan en notación partes por. El problema es que hay varias unidades partes por. En ciencia e ingeniería, la notación partes por es un conjunto de pseudounidades que se emplean para describir pequeños valores de cantidades adimensionales diversas e incluso algunas dimensionales, como la fracción de masas, la fracción de volúmenes o, la más desgraciada de todas, la concentración masa a volumen que sí es dimensional. En otras palabras, la notación partes por es un modificador de unidades de concentración y no una verdadera unidad de concentración en sí misma. La mayoría de estas fracciones, como la fracción de masas y la fracción de volúmenes, son medidas de cantidad sobre cantidad. Son números puros sin unidades de medidas asociadas, aun cuando las primeras tienen pseudounidades en la notación partes por como porcentual, que representa una cantidad dada entre 100 totales, aunque existen otras pseudounidades como por millar, que representa una cantidad dada entre 1000 totales, o por miríada, que representa una cantidad dada en 10.000 totales. A partir de ese punto, aparentemente ya les dio pereza colocar más partes por nombre específico y simplemente usaron la notación partes por. Sin embargo, la pseudounidad más usada es la porcentual y por ende se tiende a pensar que la notación partes por y el porcentual son unidades diferentes, cuando en verdad surgen de la misma fórmula de pseudounidad. No existe variable aconsejada para la pseudounidad partes por, ya que la IUPAC no reconoce la notación partes por como una unidad formal. Pero en este curso emplearemos la notación PPYZ, donde PP representa partes por, Y representa el nombre de la potencia, por ejemplo, cientos o mil, y Z la unidad de concentración afectada, ya sea fracción de masas, fracción de volúmenes o concentración masa a volumen, aunque el lector deberá estar muy consciente que Z puede reemplazarse por cualquier condenada unidad de concentración. Teóricamente podríamos proponer un partes por millón en concentración molar. Matemáticamente es posible. Otra razón por la cual la IUPAC no aconseja la notación partes por es por el condenado problema de los billones, ya que en inglés un billón son 1000 millones o 10 a la 9, mientras que en español un billón son 1.000.000 de millones o 10 a la 12, y a partir de allí todos los nombres son diferentes en los dos idiomas. Este problema no se presenta con la notación científica o la tabla de prefijos decimales, pues el Sistema Internacional de Unidades se diseñó precisamente para evitar estos problemas lingüísticos.
Sin embargo, la notación partes por, como toda cosa que no tiene sentido en ciencias, se sigue usando porque es tradicional y, en mi opinión, es una tradición muy estúpida. Entonces, en el lenguaje científico que deberíamos usar, el billón inglés o los 1.000 millones españoles deben referirse simplemente como gigas, mientras que el billón español se debe referir como teras. Para manipular algebraicamente las notaciones partes por, deberemos emplear una notación general que pueda abarcar cualquier potencia y cualquier unidad de concentración. La variable ya la discutimos, que es la notación ppyz, donde pp representa partes por, y la potencia indicada, z la unidad de concentración. Y esta será igual a la unidad de concentración pura multiplicado por 10 a la potencia dada. Por ejemplo, si estamos trabajando cientos, o sea, partes por cada ciento, la potencia será 10 a la 2. Si estamos trabajando millones, partes por millón, ppm, entonces la potencia será 10 a la 6. Y por ende, cualquier unidad de concentración pura que simbolizaremos como Z puede recuperarse pura al hacer el cociente al despejarla en la ecuación general. Con la ecuación general podemos corporizar cualquier unidad de concentración en cualquier potencia que se desee. Por ejemplo, para la más común podemos tener partes por cada ciento en fracción de masas, que será igual a la fracción de masas multiplicado por 10 a la 2. Alternativamente, si usted quiere recuperar la fracción de masas, es dividir las partes por cada ciento en fracción de masas y dividirlo entre 10 a la 2. Sin embargo, las partes por cada ciento son tan comunes que la variable generalmente no se expresa en partes por cada ciento, sino que usamos el símbolo porcentual u otros nombres de variables más engorrosos que ya vimos en el video de la fracción de masas. Además, se le agrega la pseudounidad porcentual a la potencia base 10, aunque lo más formal, lo que deberíamos hacer es no agregar dicho símbolo para manejar las partes por cada ciento, igual que cualquier otra unidad partes por. Otro problema de la notación partes por es que no son equivalentes entre las unidades de concentración afectadas. Si tenemos un valor partes por millón en fracción de masas, este no será igual, no será equivalente a una partes por en fracción de volúmenes o una partes por en concentración masa a volumen. Aunque una misma solución puede expresarse en las tres unidades de concentración por separado, el valor que arrojen, aunque semejante, será diferente, y esas diferencias serán matemáticamente significativas. Adicionalmente, es común que algunas unidades partes por, como partes por millón en fracción de volumen, no empleen el símbolo phi para fracción de volúmenes, sino la V mayúscula, que representa volumen a secas. Es decir, la notación partes por puede dar lugar a un sinnúmero de confusiones. Por estos problemas se considera que la notación partes por, incluido su forma porcentual o partes por cada ciento, es una unidad fallida, no debe usarse, y si se presenta en un enunciado, debe convertirse lo más rápido posible a su unidad de concentración pura base, usando esta ecuación, cuya forma para el porcentaje de fracción de masa sería, por ejemplo, el porcentaje en masa o porcentaje en peso dividido entre 10 a la 2 porcentual, para que así obtengamos un número entre 1 y 0 adimensional. O partes por billón, otro ejemplo sería partes por millón en fracción de volúmenes, el cual sería la fracción de volúmenes igual a partes por millón en fracción de volúmenes dividido entre 10 a la 6. Como la 10 a la 6 no tiene una pseudounidad, entonces sí lo colocamos a secas. Tenga en cuenta que la concentración masa a volumen, como por ejemplo en partes por billón inglés, en concentración masa a volumen, sí es dimensional. Y generalmente se expresa en gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro, la unidad base. Como la IUPAC aconseja usar la notación científica, podemos expresar la concentración dada con una leve modificación a la ecuación para obtener la concentración sin la notación partes por.
Y simplemente se trata de usar la potencia negativa. Es simplemente otra forma de expresarlo. Así, por ejemplo, si tenemos 70 partes por millón y en fracción de masa y lo queremos expresar únicamente en fracción de masas a secas, lo único que debemos hacer es reemplazar ppyw por 70 y 10 a la menos y, donde dice menos y, vamos a colocar la potencia relacionada a millón, que es 6. Pero en este caso, como está afectado por el negativo, quedará como a la menos 6. Lo cual tiene sentido porque el menos 6 nos va a mandar a una potencia pequeña que será micro. Una vez convertida la notación partes por a las unidades fundamentales, estas pueden ser analizadas algebraicamente en un análisis químico por las técnicas que ya vimos, como por ejemplo para la fracción de masas en los videos anteriores, cuyo enlace dejaré en la descripción, o para otras unidades de concentración cuyos videos veremos en lecciones posteriores. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.